Vamos a la palabra y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu bendición. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias Señor, porque sabemos que hasta el día de hoy eres tú quien nos ha sostenido, Señor. Háblanos en esta mañana porque tu pueblo tiene hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que esta no es palabra de hombre, que esta no es palabra de Albita, que esta no es palabra cualquiera de nuestras experiencias. No, Señor, esta es primordialmente palabra que viene de ti, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos alinees a esa poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Ageo. Ageo, tú lo puedes ir buscando en tu Biblia. Ageo se encuentra después de Sofonías y antes de Zacarías. Ya cuando va a terminar el Antiguo Testamento, vas echando un poquito para atrás y ahí vas a encontrar el libro de Ageo, por favor. Bueno, si estás en tu móvil es muchísimo más fácil, ¿verdad? Poner allí Ageo y listo, ¿verdad? Vamos al libro de Ageo y vamos a leer el capítulo 1. Y mientras tú lo vas buscando, yo te pongo en contexto en lo que estábamos hablando ayer. Ayer estábamos hablando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el pueblo de Israel tuvo que adaptarse a un cambio importante que Dios hizo en ellos. Porque un día eran esclavos en Egipto y al otro día fueron arrancados de allí y trasplantados al desierto temporalmente, entre tanto Dios los llevaba a su tierra prometida. Y decíamos que si bien en Egipto ellos estaban pasando cualquier cantidad de angustia, de dificultad, porque ellos eran oprimidos por un sistema de esclavitud, ¿verdad? Los egipcios los trataban muy mal. De hecho, hoy vemos todavía monumentos del imperio egipcio, pirámides y cosas, y dentro de esas pirámides hay mucha mano israelí, ¿verdad? Aún. Entonces ellos les ayudaron a construir todas esas estatuas por las que son tan conocidas los egipcios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue esclavizado durante todo este tiempo, 400 años más específicamente, nos enseña la palabra, hasta que ellos se cansaron y le pidieron a Dios su ayuda. Y Dios, dice la palabra, escuchó el clamor de ellos, levantó a Moisés como el líder, como la persona que los iba a llevar, que iba a liderar esta victoria, ¿verdad? De libertad. Y un día ellos fueron esclavizados y otro día ya estuvieron en el desierto. Entonces todo cambió. Así como nosotros un día estábamos en la calle, estábamos trabajando normal y un día no, cuarentena, así todo cambió. Bueno, para Israel también sucedió así, pero llevado de pronto a un extremo un poco más fuerte. Entonces ellos tuvieron que aprender a reorganizarse como pueblo, tuvieron que cambiar su mentalidad ya de ser esclavos a ser un pueblo libre, tuvieron que cambiar sus leyes, porque ahora fue Dios quien estableció la ley social para ellos, la ley bajo la cual se iban a regir las normas para convivencia. Dios mismo se las dio a Moisés, ¿verdad? De allí vienen los 10 mandamientos, es un sistema de reglas para que ellos puedan convivir, ¿verdad? Para que ellos puedan vivir como nación, todos apuntando a un bien común y no al bien propio. Ellos tuvieron que cambiar su manera de vivir y tuvieron que aprender a comer de una manera diferente, porque antes tenían el alimento, lo buscaban y lo llevaban ahí a la mesa. Ahora no, ahora se abría la panadería celestial y caía el maná sobre ellos. Tuvieron que aprender que si querían agua, el desierto siendo un lugar donde no hay nada, tuvieron que aprender a depender de Dios. Y si querían agua, entonces la roca, ahí estaba la roca y salía agua de la roca. En otra oportunidad llegaron a aguas amargas y el Señor les dio la estrategia para convertir las aguas amargas en aguas dulces. Tuvieron que aprender que Dios era su columna de fuego en la noche y su columna de nube de día. Tuvieron que aprender un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero lo más importante en medio de todo esto es que ellos tuvieron que aprender a confiar en Dios. Y veíamos allá en Deuteronomio 8 la palabra donde dice que Dios les pasó a través del desierto para que aprendieran a confiar en Él. Y era el consejo de Dios, ¿se acuerdan? Diciéndoles que por favor cuando entraran a nueva tierra, cuando tuvieran sus casas, no se olvidaran de quién les atravesó por el desierto, de quién les cuidó a través del desierto.
y que no se olvidaran y no dijeran todo esto lo hemos logrado por nuestras fuerzas, sino que recordaran que fue Dios quien los enriqueció, quien los llevó de menos a más. Así que ya te puse en contexto de esa palabra de ayer. Hoy quiero hoy quiero alimentar un poco más la palabra con este texto que está en Ageo, y espero que ya lo haya encontrado. Ageo, capítulo 1. Amén. Ageo, capítulo 1. Y vamos a ponerle aquí la cita bíblica para que quienes llegan se conecten con nosotros inmediatamente a la palabra. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ojo a la palabra, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para ustedes, tiempo de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ustedes están habitando en casas artesonadas, pero esta casa está desierta. Ojo con esto. Dice la palabra. Aleluya. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre su tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Amén. Fíjate, ayer, iniciando esa palabra que el pueblo recibe de parte de Dios, yo me imagino, cuando uno recibe una palabra de parte de Dios, uno de arrancada, uno procura como mantenerse enfocado en esa palabra, y uno procura caminar en esa palabra y vivir en esa palabra. Yo no sé si te ha pasado que tú estás en un culto normal y recibes una palabra profética. Tú dices, esa palabra era para mí.
Y a partir de que tú sales del culto, tú te sientes así como bendecido, como que en los aires, como que ya casi con ganas de volar. Y tú empiezas a caminar sobre la palabra que Dios te dio. Y tú empiezas a vivir de una forma diferente y tratas de hacer tu altar todos los días y tratas de leer la palabra de Dios y tratas de adorar y de estar muy enfocado en las cosas de Dios para ti. Pero así van en los primeros días, pero conforme va pasando el tiempo, parece que se te olvidara esa palabra que recibiste y vas nuevamente adentrándote en la monotonía que antes te encerraba, en el círculo que antes te guardaba. Nuevamente empiezas a adquirir los hábitos que ya habías dejado a un lado por 1, 2, 3, 5 días, una semana. Y otra vez te empiezas a enfriar espiritualmente y ya llega un momento en que esa palabra que un día tenías tan cercana a ti, tan agarrada a ti, la olvidaste por completo. Así pasó con el pueblo. El pueblo seguramente al principio de entrada a la tierra prometida habían visto tantas promesas de parte de Dios cumplidas, tantos milagros, tantas manifestaciones, tantas obras portentosas, como dice la palabra, que ellos caminaban con el Señor. Pero en esta instancia que estamos leyendo, ya se habían olvidado de las cosas de Dios, se habían olvidado de la casa de Dios, se habían olvidado de esa recomendación que leímos ayer en la mañana en Deuteronomio 8, se habían olvidado de que fue Dios quien los pasó por el desierto y quien los guardó. Y en esta instancia ellos ya estaban bendecidos, cada quien tenía su porción de terreno y cada quien tenía su casa. Y ¿sabes qué? Se habían preocupado ya más por sus casas que por la casa de Jehová. Y entonces el Señor tiene que revelarse a sus profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo no se siga desviando, para que el pueblo no se siga perdiendo, sino para que el pueblo reencuentre el rumbo que los dirige al propósito perfecto de Dios. Porque Dios siempre está atento al movimiento de su pueblo, al caminar de su pueblo. Y damos gloria a Dios por eso, y damos gloria a Dios por los profetas, y damos gloria a Dios por la palabra profética. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios en momentos determinados tuvo que levantar profetas. ¿Para qué? Para alertar al pueblo de su conducta, para decirle, no es por allí, es por acá. Recordamos numerosos profetas, los profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, que no se llaman mayores porque tengan más edad, se llaman mayores porque sus libros son más extensos que los otros profetas. Pero también tenemos los profetas menores, ¿verdad? Tenemos a Ageo, tenemos a Zacarías, tenemos a Sofonías, tenemos una cantidad de profetas menores porque sus libros, son un poco más cortos, son menos extensos, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios en esos momentos determinados levantó al pueblo, ¿verdad? Levantó a Jeremías, por ejemplo, que fue un profeta poderoso. ¿Para qué? Para decirles, no es por ahí. Levantó en su momento a Isaías. Isaías tuvo mucha palabra profética sobre el Mesías, sobre la redención de Israel. Levantó profetas como Ezequiel, que también tienen un grado de profundidad poderoso porque eran personas que vivían en constante comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el pueblo sin profecía perece, ¿verdad? Se pierde, ¿verdad? Necesitamos en todo tiempo la palabra profética. Y yo he venido de parte de Dios como ministro de Dios para recordarte y para levantar una palabra profética en favor tuyo, una palabra profética en favor de que el rumbo de tu camino no se tuerza, no se pierda, porque es fácil en este momento acercarse a Dios. Tienes todas las herramientas que necesitas para tener el altar encendido, pero va a llegar un tiempo en que esta situación también va a cambiar nuevamente. Mira, tú y yo no nos podemos acostumbrar a vivir en este tiempo y ya, y nos quedamos así con los devocionales, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también es temporal. Va a venir pronto un nuevo cambio y un nuevo establecimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y te vas a dar cuenta que nos vamos a tener que adaptar a lo nuevo que vendrá de parte de Dios a nosotros. Amén.
Entonces llegará la gloria de Dios y llegará la ola de Dios con esplendidez sobre tu vida, con bendición sobre tu vida. Y yo ayer lo empecé a declarar y hoy lo confirmo nuevamente en el nombre de Jesús. Y llegarán otros profetas a confirmar esta palabra. Llegará el momento en que Dios te va a bendecir y que tú vas a poder trabajar con la obra de tus manos y ver ese fruto, y vas a levantar tu casa, vas a tener tu tierra, vas a tener tus frutos, vas a tener tus bestias, los animales del campo. Mira, eso quiere decir que vas a ser bendecido grandemente por el Señor. Eso quiere decir que ya llega un tiempo en que ya no vas a vivir en estrechez, en que ya no vas a vivir con lo poco, sino que vas a empezar a ver la sobreabundancia manifiesta de Dios en aquellos que son fieles a Él, en aquellos que se dejan pastorear. Se tiene que cumplir Salmo 23 cuando dice: mi copa está rebosando. Pero es en aquellos que han permitido que Dios use su vara, que use su callado sobre sus vidas, quienes han permitido que Dios les pastoree por aguas, por campos, quienes han permitido que Dios les corrija. Esos van a ver la sobreabundancia manifiesta de Dios en sus vidas. Amén. Este tiempo de pronto es un tiempo en que tú dices: pero ¿cómo voy a vivir? Pero las cosas se están ajustando. De hecho, tú miras los noticieros y en los noticieros se escucha hablar de crisis. Pero ¿sabes qué? Llegó un tiempo en que tenemos que dejar de escuchar simplemente la predicación y tenemos que empezar a creer en la predicación. Tenemos que empezar a caminar sobre la palabra profética. Llega un tiempo en que la palabra se deja de escuchar para empezar a caminar sobre ella, como Pedro. Pedro escuchó la palabra de Jesús diciéndole: ven. Pero hay un tiempo en que ya dejó de escuchar la palabra y tiene que empezar a dar pasos sobre la palabra. Entonces empezó a caminar sobre el agua. Pedro fue el único discípulo que pudo caminar sobre el agua. ¿Sabes por qué? Porque se atrevió. Y hay un tiempo en que tú y yo tenemos que atrevernos a caminar sobre la palabra. Hay un tiempo en que tú y yo tenemos que decir: esta palabra, amén, gloria a Dios, estuvo poderosa, aplaudimos, sí, gritos de júbilo, aleluya. Pero hay un tiempo en que en que eso no funciona, en que eso no sirve, sino que tienes que decir: me acuerdo la palabra que el pastor Rey dijo, esto es lo que estoy viviendo, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Y empiezas a ponerle pies a la fe, empiezas a ponerle pies a la palabra y empiezas a caminar sobre ella. Amén. Esa ola de gloria de Dios, yo sé que está a punto de visitarnos. Yo no sé si usted lo cree para su vida. Yo no sé si usted lo cree para su familia. Yo no sé si usted lo cree para su empresa, pero yo lo estoy creyendo para mí. Y yo lo voy a ver en mi vida, en mi esposo, en nuestros proyectos. Yo lo voy a ver en nuestra empresa. Yo lo voy a ver en nuestra economía. Yo lo voy a ver en nuestro ministerio. Yo lo voy a ver en cada una de las cosas que hagamos. Pero ¿sabes qué? El Señor está diciendo: ok, eso es maravilloso, pero cuando estés en eso, no te olvides de mí. Porque el pueblo aquí se había olvidado de Jehová. Entonces, listo, el Señor nos bendijo, vamos a comprar casa. ¡Qué bueno! El primer día, testifico que Dios me dio la casa. El segundo día, testifico que Dios me dio la casa. El tercer día, Padre, no voy al templo porque me toca quedarme lavando la casa. El cuarto día, Padre, no voy porque me toca cuidar la casa para que no se me metan los ladrones. El quinto día, Padre, no voy porque es que tengo que arreglar la casa. ¿Te das cuenta? ¿A cuánto les ha pasado así? Es cuando ya la bendición de Dios parece que empezara como que a enfriarnos y a apartarnos. Y por eso es que muchas veces la mano de Dios se ha detenido. Por eso es que muchas veces la mano de Dios se ha detenido para responder a oraciones específicas que tú le has hecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que eso lo que va a hacer es apartarte de Él y entretenerte muy rico y entretenerte allí quieto en la estrechez, pero ahí pegadito al Señor. ¿Tú qué crees que Dios prefiera? ¡Aló! ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Amén! Entonces Dios necesita probar tu fidelidad. Dios necesita ver tu corazón. Y de acuerdo a ello, Dios te va a seguir bendiciendo en gran manera. Amén. Entonces, la casa la compramos, listo. Vámonos para Home Center o para cualquier otro almacén y vamos a comprar cosas para la casa. Ay, qué rico es eso, ¿verdad? A mí me encanta. A mí me encanta.
Cuando fui a comprar el cuadro, cuando fui a comprar las flores, cuando fui a comprar las velas que tengo allá, cuando fui espectacular. Ay, vamos a comprar esto para la casa. ¿Cuánto les gusta? Vamos a comprar estos muebles, vamos a comprar este abanico, vamos a comprar este aire, vamos a comprar este televisor, vamos a comprar este. Eso no está mal. Es más, es la voluntad de Dios que tú vivas y vivas bien, que tú vivas contento con lo que tienes, que tú seas prosperado. Pero el error y el asunto está en olvidarse de la casa de Jehová. Mira, iglesia preciosa, cada uno de nosotros tiene que sentir la responsabilidad de una pequeña parte de la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque allí va a haber bendición. Eso se llama honra. No se nos puede olvidar nunca jamás que en nuestras vidas primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. ¿Sabes qué? Y tenemos que reconocer muchos de nosotros que este tiempo difícil nos cogió con Dios en tercer, cuarto, quinto, décimo lugar en nuestro corazón. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que nos encerramos tanto en nuestra casa. Encerrarse en tu casa también implica encerrarte en tus proyectos, encerrarte en tus asuntos, encerrarte en tus sueños, y nos olvidamos de las cosas de Dios, nos olvidamos de la casa de Dios, nos olvidamos de los proyectos de Dios. Sabes, en mi vida personal he entendido que hay dos tipos de soñadores. Hay quienes sueñan su propio sueño y hay quienes se atreven a soñar el sueño de Dios. Te lo voy a repetir. Hay dos tipos de soñadores. Quien sueña su propio sueño y quien sueña el sueño de Dios. Yo siempre he visto en el Facebook y demás, Señor, ayúdame a cumplir mi sueño. Gracias, Padre, porque me ayudaste a cumplir mi sueño. Y eso está bien, en cierta forma, ok, está bien. Pero es que hay un problema, y es que cuando lo bueno es enemigo de lo mejor. Amén. Aunque hay cosas buenas, hay en muchas oportunidades y en muchos contextos cosas mejores. Y la voluntad de Dios está encapsulada en esas cosas mejores. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Recuerda la historia de María y de Marta. Marta estaba haciendo algo bueno, estaba atenta de las cosas de la casa, estaba atendiendo a Jesús. ¿Eso es malo? No, no es malo. El asunto es que María hizo algo mejor. María se atrevió a sentarse simplemente a contemplar la hermosura de Jesús y las palabras de Jesús. Entonces, a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y aunque sea bueno vivir tu sueño, hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que es muchísimo mejor vivir el sueño de Dios. Amén. Vivir el sueño de Dios, porque en el sueño de Dios tú te vas a encontrar prosperado. En el sueño de Dios tú vas a encontrar que el sueño de Dios no solamente consiste en prosperar y edificar tu reino, sino en bendecir la vida de otros. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Y esta palabra hoy va lanzada a aquellos que se atreven a soñar el sueño de Dios en sus vidas. Aquellos que se atreven a decir, Padre amado, mi sueño estuvo bonito hasta esta edad, hasta este día, Señor, pero yo quiero a partir de hoy empezar a soñar tu sueño. ¿Cuántos se atreven a declararlo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús? Amén. Mira, hermano mío, yo en mi sueño estoy absolutamente segura que no estuviera aquí. En mi sueño particular, en un momento determinado, yo hice planes de hacer una especialización en un área de la comunicación que no está tan explorada y que a mí me fascina y me apasiona demasiado. Y yo estuviera en este momento, o de pronto ya hubiese terminado, una maestría, una especialización en Medellín, es donde se encuentra, ¿verdad? Y ya estuviese de vuelta y ya seguramente estuviese caminando en esa especialización y en ese proyecto, ¿verdad? Y sé que me hubiese ido muy, escúchame, estoy segura que me hubiese ido muy bien. Te estoy hablando de económicamente, te estoy hablando de mi profesión, de mi proyecto personal, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando yo hice ese proyecto, Dios me dijo, hija, esto está muy bien, pero yo quiero que tú hagas otras cosas. Y no sé si alguno de los que está aquí de la central conectado se acuerda. El Señor me dijo, necesito que pastorees las ovejas de tu padre, así como le dijo a David con las ovejas de Isaí. Así el Señor en ese momento específico, yo creo que eso fue hace como 3
10 años probablemente, el Señor me dijo, necesito, alguien que me diga amén si se acuerda, alguien que me diga, yo me acuerdo, a ver, para ver si te acuerdas. El Señor me dijo, creo que fue un jueves que di esa palabra en la iglesia central. El Señor me dijo, necesito que te encargues de las ovejas de tu padre. Y yo dije, amén, Señor, suelto mi plan, suelto mi proyecto y me encargo de lo que tú quieres. Después el pastor Reinaldo dijo, bueno, necesito que ustedes se vayan a pastorear Palabra y Unción en la playa. Aló, 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 ¿te das cuenta? Es el propósito de Dios y el sueño de Dios, desplazando un poco mi sueño personal. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me atrevo a soñar el sueño de Dios, yo entiendo que en el sueño de Dios hay recompensa para mí personalmente, hay recompensa para mis hijos, hay recompensas para mi matrimonio, hay recompensa para mi casa. ¡Aló! Entonces, en el sueño de Dios yo he podido ver cómo algunos de mis sueños se empiezan a cumplir. Y mira cómo el Señor ahora en tiempo de cumplimiento me permite, por ejemplo, un sueño que tenía allí quieto, stand-by, sacarlo, que es el tema de toda la producción musical, de la alabanza, de la adoración, etc. Entonces, hermano mío, tú te vas a dar cuenta, escúchame, hay soñadores específicos. Vamos a hablar de dos rapidito porque no tengo mucho tiempo hoy. Vamos a hablar de José. José, dice la Biblia, soñó un sueño, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el sueño de José? En el sueño de José, ¿te acuerdas? Veía los manojos de espigas así, que se inclinaban sobre uno que estaba en la mitad. Y a la postre, cuando vemos a los hermanos de José llegar delante de él y pedirle alimento porque la tierra estaba pereciendo por causa del hambre, vemos inmediatamente el cumplimiento del sueño, ¿verdad? El sueño y el cumplimiento del sueño. Pero fíjate algo, José, aunque fue prosperado él no soñó el sueño de él propio. ¿Por qué? Porque él soñó el sueño de Dios, y el sueño de Dios tiene una particularidad, no se lo olvide esto nunca. El sueño de Dios beneficia al pueblo de Dios. Te lo voy a repetir. El sueño de Dios beneficia al pueblo de Dios. ¿Alguien me lo recibió? ¿Alguien me lo recibió? El sueño de Dios siempre va a beneficiar al pueblo de Dios. Entonces, te vas a dar cuenta que José no solamente se quedó él con la virtud de la multiplicación de la bonanza en tiempos de escasez, sino que le dijo, tráiganme a mi padre, a Jacob, a mi padre, tráiganmelo, y vénganse ustedes para acá, con todas sus esposas y con todos sus hijos. Y ellos se vinieron a Egipto, ¿verdad? Y vivieron, me imagino que, imagínate, eran la familia del gobernador, nada más y nada menos. Seguramente vivieron muy bien. Y José les ayudó en aquella época. Y fue allí donde el pueblo de Dios empezó a establecerse en Egipto. Lamentablemente después José muere y los egipcios se olvidaron de que ese pueblo llegó ahí porque José los salvó. Y ellos empezaron a sentir envidia, la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque las egipcias, por ejemplo, veían a los israelitas muy guapos, ¿sabes? Y empezaron a multiplicarse y empezaron ellos a ¿qué? A ser prosperados en tierra de los egipcios, y por eso ellos empezaron a sentir envidia y se multiplicaban en gran manera y dicen que eran un pueblo fuerte. Y por eso empieza la envidia de los egipcios contra Israel cuando los empiezan a llevar a la esclavitud. ¿Te das cuenta? Pero en principio el sueño que José tuvo benefició a todo el pueblo. Vámonos a Esther. Esther no tenía papá, no tenía mamá. La Biblia registra que era huérfana de padre y de madre y que tenía su tío primo Mardoqueo. Y que Esther se atrevió a creer también en el sueño de Dios. ¿Y sabes qué? Participó en ese concurso, ganó, fue nombrada la nueva reina del imperio persa. Pero cuando Esther está ahí, en su vida de lujos espectacular, en su vida de comodidades, ¿verdad? Sentada en el trono, yo me la imagino. ¿De qué tenía necesidad Esther? ¿De qué tenía necesidad? Vivía súper cómoda, yo me imagino que Esther abría la boca
y llegaban a traerle lo que ella quería. Esther podía ir al spa, podía ir a la peluquería, podía vestir lo que ella quisiera en la época, podía tener las joyas más preciosas, además que era uno de los imperios más poderosos en la época. Pero ¿sabes qué? Esther no se olvidó de sus raíces. Esther no se olvidó de su pueblo. Esther no se olvidó. Y cuando hubo la sentencia sobre el pueblo de Dios, Esther recordó lo que Dios quería y por qué Dios la había puesto allí. Siempre que tú estés en un lugar de privilegio, trata de pensar y trata de recordar por qué Dios me puso aquí. Aló, ¿alguien me lo recibió? Porque yo sé que en esta mañana me están viendo muchos a los que Dios va a poner en lugares de privilegio. Amén. Yo creo que Dios a mí me va a poner en lugar de privilegio. Y yo creo que detrás de esa pantalla hay gente que Dios va a poner en altas esferas del gobierno. Yo creo que Dios va a poner a hablarle a príncipes, a reyes, a sacerdotes. Yo creo que allí detrás de esa pantalla hay gente que no va a torcer la palabra profética, que son profetas de Dios, que se van a atrever a decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Amén. ¿Dónde están esos profetas? Dígame amén. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los quiero ver. Ahí están. Eso, ahí están. Amén. Pero cuando tú estés en esa posición de privilegio, acuérdate, ¿por qué Dios me puso aquí? Porque si José no se hubiese acordado, ¿sabes qué hubiese hecho? José se hubiese vengado. Mira que todos los seres humanos crecemos con sentimientos que de pronto no están como muy alineados a la voluntad de Dios. Experiencias que a veces nos marcan no en el proceso para bien, sino que permitimos que nos marquen para mal. Y si José hubiese permitido eso en su vida, cuando él llegó a este lugar de privilegio, José se le hubiese torcido al Señor. Y José hubiese dicho, me la hicieron. Bueno, ahora miren, chupen, pasen hambre. Es más, yo me imagino un religioso de esta época, en aquella época, diciendo, gloria a Dios, porque Dios no se queda con nada. Porque donde te vieron tus enemigos, a mí me da como cosa esos comentarios cuando los hacen a veces, porque yo siento que no vienen de corazones sanos. Alguien que me diga amén si cree lo mismo. En el escenario donde te vieron sufrir y donde se burlaron de ti, Dios te va a bendecir. Amén, eso es verdad. Pero no te corresponde a ti estar pensando en eso. Amén. Porque yo he visto muchos ministros como que decir, ahora verán, como que ahora les voy a restregar en la cara. Y eso es orgullo, eso es vanidad. Dios no quiere eso. Y a veces a muchos de ellos, por eso es que no les ha llegado la bendición de Dios. Porque en lugar de tener un corazón sano, se excusan y se esconden detrás de argumentos que ellos creen que son de Dios, pero son argumentos falsos y vanos. Amén. Religiosos. Religiosos, lo que quieren es restregarle a la gente en la cara que Dios los bendijo. No, eso no es lo que Dios quiere. Amén. No te encargues de eso, porque eso te desenfoca, eso te aparta, eso te distrae. Amén. Entonces, cuando llegues a ese lugar de privilegio, recuerda, ¿por qué Dios me puso aquí? Porque si no, José hubiese dicho, esta es la oportunidad de Dios para vengarme. Y no era así. Amén. Dios siempre va a poner en lugares de privilegio a personas con corazones sanos. Te lo voy a repetir. Dios va a poner en lugares de privilegio a personas con corazones sanos. Así que si tú estás esperando esa bendición plena de Dios, empieza por sanar tu corazón. No vaya a ser que tú, siendo el nuevo José de la época, tú sí mandes a tus hermanos al calabozo. Tú sí te vengas, tú sí te vengues, tú sí los dejes pasar hambre y morir de hambre. Y eso no es lo que quiere Dios. Amén, amén, amén. Esther también se acordó. Y hay un momento poderoso donde Mardoqueo le dice, Esther, para este tiempo te ha escogido el Señor. Y si tú no abres tu boca para liberación del pueblo, por otra parte vendrá nuestra liberación. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos y a veces no creemos, pero Dios está levantando
en Egipto. Dios está levantando en medio del imperio persa. Dios está levantando en lugares donde aparentemente no hay temor de Dios. Gente con influencia, gente con poder, alguien que me diga amén. Pero ¿sabes qué? Cuando te sea revelado el propósito de Dios, no te olvides que para este tiempo naciste. No te olvides que para levantar la bandera del reino estás en ese lugar. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice. Y Esther se acordó. Y Esther dijo, el pueblo ayunar. Y acuérdate lo que pasó a la postre. Hizo un banquete, hizo otro banquete. Y en medio del segundo banquete, él le reveló al rey el plan del malvado Amán, perdón. Y el Señor, ¿qué hizo? La puso en gracia para con el rey. Y todo el asunto, y si se quiere decir la parafernalia, parafernalia no, todo el proceso mejor, se escucha mejor, en que Esther llegó a ser reina y estuvo allí, etcétera. En realidad el propósito de Dios era que viniera salvación para el pueblo. Y Esther lo entendió. Así que yo declaro hoy, Dios te va a poner en lugares de privilegio, pero nunca te olvides del reino. Nunca te olvides del pueblo de Dios. Nunca te olvides de tus raíces espirituales. Si Dios te bendice y te prospera, en los primeros que tú vas a pensar es en tu familia. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Con quién es con quien primero uno comparte la bendición? Si Dios en este momento te permitiera tener mucho dinero, los primeros a los que tú le vas a dar un poco, ¿a quién es? A tu familia. No me digas que no. A mamá, a papá, que se fregaron tanto con nosotros, que nos ayudaron tanto en los momentos malos, en los momentos de estrechez, ¿verdad? Si el Señor me bendice, papá, escucha esto, yo pienso en papá, ¿verdad? Si el Señor bendice en forma especial a mano, ¿en quién piensa Él? En papá, en mamá, en los hermanos. Son los primeros que corremos a ayudar. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Aló, porque es nuestra familia. Ese mismo principio, escúchame esto, alguien que me lo reciba con oídos espirituales. Este mismo principio se tiene que cumplir, pero para el asunto espiritual. Cuando el Señor me bendice, yo tengo que pensar en la familia de Dios. Cuando el Señor me bendice, yo tengo que pensar en el templo. Cuando el Señor me bendice, yo tengo que pensar en la casa de Dios, en los asuntos de Dios. ¡Aló! ¡Amén! Así que esta palabra profética, ojo, está llegando antes, porque hay muchos como Jacob en este momento que solamente tienen una piedra para recostar la cabeza. Y ¿sabes qué? La palabra está llegando justamente en este momento en el que tú estás, para que cuando veas la prosperidad, cuando veas la multiplicación, cuando veas la bendición plena de Dios, tú digas, el Señor me marcó de antemano con esta palabra. Así que si el Señor me ha llevado de menos a más, yo no me voy a olvidar de la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, hermanita. En ti también he pensado. Mira, yo te voy a revelar mi corazón. Voy a aprovechar que Manuel no está. Yo te voy a revelar mi corazón. Está ahí, está ahí. Vamos a ver, ¿cuántos quieren que les revele mi corazón? ¿Cuántos están ahí? A ver, estoy esperando aquí que se vea. Amén. ¿Sí? Ahí están. Les cuento un secreto. Ok. Te voy a decir algo. Manuel ya sabe, en la medida en que Dios le vaya prosperando, a quién le va a dar y qué le va a dar y cómo se lo va a dar. Para que tú veas, eso es fe. Y Manuel dice algo así: si en este momento Dios pusiera en mis manos algo pequeño, 100 millones de pesos, yo hago esto, esto, esto y esto y esto. Y te puedo garantizar que en sus planes siempre está Dios y la familia. Es más, él va por la calle manejando y él dice, mira, ese es el carro que yo le quiero comprar a mi papá. Mira, esa es la camioneta que yo le regalaría a mi cuñada. Mira, eso es lo que yo le daría a Yoji. Mira, así es como yo quiero hacer con John. Mira, así es como yo quiero hacer, darle a Pipe, a Seba, a Juan. Él siempre está pensando en función de que si el Señor le bendice, inmediatamente su familia ya sabe qué, cómo, dónde, cuándo, todo. Amén. ¿Por qué? Los ama, estar en su corazón. Amén. Así tiene que ser
con las cosas de Dios. Amén. Y nosotros siempre vivimos en función de las cosas del Señor. Ay, Padre, mira esa fachada, así quedaría bonita la iglesia. Ay, Señor, mira un terreno como eso, ahí quedaría bien una iglesia. ¿Ah? Y en estrategia para evangelismo, para ensancharnos. Amén. Porque reconocemos nuestra raíz espiritual. Usted dice, yo soy orgullosamente barranquillero, yo soy orgullosamente colombiano, yo soy orgullosamente de Sabana Larga, esa es mi tierra. Yo soy de San Juan, esa es mi tierra, la tierra de las galletas. ¿Cómo es que es? Que son deliciosas. No me acuerdo el nombre específico, pero son deliciosas esas galletas, ¿verdad? Usted dice, esa es mi tierra. Y si usted estuviera por fuera del país, por ejemplo, el tío Robert, me imagino, ahora que está fuera del país, cuando escucha un vallenato, o cuando escucha el himno de Colombia, o cuando ve la selección, eso le llena de orgullo porque lo conecta con su tierra. Entonces, eso mismo deberíamos sentir nosotros, iglesia, es lo que te quiero decir hoy. Eso mismo es lo que deberíamos sentir nosotros con nuestras raíces espirituales. Deberíamos tener una unión que nunca se rompa como un cordón umbilical con el Señor y con su casa. ¡Aló! Con el Señor y con su casa, para que no nos pase esto que sucedió al pueblo. Se olvidó de la casa de Dios. Y por eso dice la Biblia, y como ustedes se olvidaron, entonces Dios detuvo la lluvia. No había vino, no había aceite, no había trigo, no había nada. ¿Por qué? Porque la lluvia la detuve. Y sabes, a veces tú y yo estamos viviendo esta situación justamente. Te la voy a repetir para que tú me digas si tú estás viviendo esta situación. Dice, buscan mucho, versículo 9 de Ageo 1, y hallan poco. Buscan mucho y hallan poco. Dice, siembran mucho, versículo 6, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. La Nueva Versión Internacional dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. ¿Te ha pasado como que sientes que trabajas y trabajas y trabajas y como que, Dios mío, ¿qué pasa? Tengo 2, 3 trabajos, tengo uno en el día, otro en la tarde, otro en la noche, pero yo siento como que el dinero no me alcanza. ¿Cuántos han pasado situaciones así? ¿Cómo? Pero no quedo satisfecho. No alcanza para comprar todo lo que yo quiero. Te vistes, pero no logras abrigarte. Bebes, pero no llegas a saciarte. Sientes como que algo queda faltando. Dice, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Una de las cosas más deseadas para nosotros es cuando llega el tiempo del pago, ¿verdad que sí? O sea que te paguen diario, o sea que te paguen quincenal o te paguen mensual, pero tú estás esperando por fin que llegue el día del pago y a veces el pago no ha terminado de llegar cuando ya se ha ido. ¿Y sabes por qué a veces pasa eso? Esto se lo digo para gente con temor a Dios, porque nos hemos olvidado de las cosas de Dios. ¿Amén? Nos hemos olvidado de los propósitos de Dios. Yo sé que me están viendo gente con corazón muy hermoso, con corazón precioso. Pero también sé que esa gente preciosa, muchos de ellos, en un momento determinado de sus vidas, eran dadores alegres. Y cuando te hablo de dar, insisto en el tema, no te estoy hablando solamente de diezmo, de ofrenda. No te cierres a eso, te estoy hablando de que antes de pronto disfrutabas más en compartir las cosas que tenías, la ropa, los zapatos, en darle a alguien un mercado, aún en medio de tu estrechez. Y conforme pasó el tiempo te olvidaste de dar. Y sabes, siempre que tú dejes de dar, es como si cerraras un chorro, es como si cerraras la llave. Porque cuando das, no le estás dando a una persona específica, tú le estás dando a Dios. Tú le estás dando a Dios. Y siempre deberíamos tener abierto ese chorro para nuestras vidas. El dar se constituye en un chorro de bendición en favor nuestro. Amén. Entonces, conforme pasó el tiempo, te olvidaste de ellos, tu corazón probablemente se endureció. Y hoy, esta palabra que yo estoy leyendo, tú dices, es verdad, yo siento que a mí me está sucediendo de esta manera. Así que la invitación esta mañana, querido amigo, es, no te olvides de Dios.
No te olvides de Dios. En el tiempo de estrechez, de necesidad, no te olvides de Dios. Pero tampoco en el tiempo de abundancia y más aún en el tiempo de sobreabundancia, te olvides de Dios. Porque si algo sabe Dios es ser fiel contigo en momentos de estrechez y en momentos de amplitud, en momentos de escasez y en momentos de prosperidad. Ese es nuestro primer matrimonio. Ay, la iglesia de la playa. Recuerdo que se los dije muy bien y hoy se los recuerdo a toda palabra y unción. Ese tiene que ser nuestro primer matrimonio. Yo he procurado que ese sea mi primer matrimonio. Antes que el matrimonio con Manu, mi primer matrimonio es con el Señor. Y Él sabe, papá, contigo para las que sea. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado a que nuestra casa esté así, a que nuestra familia esté así. Amén. El que Dios es nuestra base, tanto mía como de Él. Dios es nuestra base y sobre ello hemos podido edificar. Amén. Así que no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Hoy es un buen día para volver a los brazos del Señor. Hoy es un buen día para recordar todas esas cosas hermosas que Dios te ha dicho y que Dios quiere hacer en ti. Tú no naciste para fracaso, tú no naciste para derrota. Y esto no es un discurso motivacional o un discurso de programación neurolingüística. Y di conmigo, se puede. No. Porque es que no es se puede. En verdad es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es un buen día de volver a los brazos de papá y de decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir mi sueño. Yo quiero vivir tu sueño. Así como José fue llevado de Israel, de la tierra de Canaán, a la tierra de Egipto, Señor, con un propósito así. De pronto tú me sacaste de mi tierra, de Colombia, a esta tierra, Señor. Y yo sé que tú lo hiciste también con un propósito, Dios amado. Y yo sé que como José, yo no he llegado aquí para vivir en esclavitud. Yo no he llegado aquí para pasar necesidad. Yo sé, Señor, que tú has puesto una gracia. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero escúchame. Yo sé, Señor, que tú me has puesto en una gracia especial, que tu respaldo va conmigo, Señor, y que las personas de esta tierra que me vean no me van a ver a mí, van a verte a ti, Señor, a través de mi vida, Señor. No te olvides nunca. Así que, ¿qué te atreves a soñar? ¿Tu sueño particular o el sueño de Dios? Vamos a orar en esta mañana, aleluya. ¿Dónde están aquellos que se atreven a soñar el sueño de Dios? Póngalo allí, por favor. Pastor Reinaldo Peralta, ahí dice Gálatas 6:10. Vamos a leerlo y con eso nos vamos a la oración. Gálatas 6:10. Gracias, pastor. Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, la familia de la fe. A veces tu familia de sangre, por alguna razón, no has tenido la mejor relación, o muchos se encuentran como Esther, huérfanos de padre, de madre. Y sabes que he visto algo muy lindo, que se acogen a la familia de la fe y que pasa a ser una familia tan importante como la familia de sangre para ellos. Y mira, se convierten en familia y dice aquí, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra raíz espiritual. Amén. Así que oremos y pongamos este día y toda esta situación en manos de Dios y vamos a salir hoy bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Estamos listos para orar? Vamos a orar, pero vamos a orar. Ahí está la gente diciendo, yo me atrevo a soñar el sueño de Dios. Qué bueno. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por amarnos tal cual somos. Gracias por esta palabra que hoy llega a nuestras vidas, Señor, para esforzarnos, para ayudarnos, Señor. De chistes están saturadas las redes, Señor, de bailes, de música, de buenos momentos, sí, que nos divierten, que nos distraen. Señor, pero es importante también, y más importante aún, diría yo, escuchar palabra que edifica, Señor.
Gracias porque tú mueves a tus siervos, Señor. Gracias porque esta palabra hoy tú la has puesto en mi boca y yo con humildad la comparto con mis hermanos, Señor. Pero yo sé que a lo largo de este día ellos van a poder seguir recibiendo palabra tuya a través de la boca de otros siervos, de otros ministros que tú usas grandemente, Señor. Porque es tu voluntad alinear nuestro camino a tu propósito para bendecirnos en gran manera, Señor. Padre, yo hoy oro de manera especial por esas personas que se han sentido identificadas con esa palabra, que sienten que trabajan mucho y recogen poco, Señor. Que sienten, Señor, que se abrigan y no se calientan. Que sienten que el salario cae en sacos rotos, Señor. Padre amado, y yo te pido hoy primeramente misericordia para cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido hoy tu gloria manifiesta sobre sus vidas, porque Señor, tú mejor que nadie conoces su condición, su situación, sus momentos, Señor, de angustia, Padre amado. Algunos de ellos teniendo necesidades que no dan espera, que necesitan resolver hoy, Señor. Hay gente que no necesita milagros para mañana, sino que necesita milagros para hoy, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús misericordia para ellos, y que tú puedas abrir, Señor, un río de oportunidad, una puerta de oportunidad hoy, Señor. Hoy ten misericordia y escúchale, atiéndele a su corazón, Señor. Es probable, y entendemos que es probable, que nos hayamos apartado de ti, que hayamos olvidado tu presencia, que hayamos olvidado tu sueño, que hayamos olvidado que tú eres nuestro Dios, quien nos rescató de la esclavitud, quien nos libró de la muerte, Señor, quien nos ha llevado en este proceso de menos a más, Señor. Pero hoy volvemos al temor a ti. Hoy volvemos a la fe en ti. Hoy volvemos a tus brazos que nos cobijan, que nos abrazan, Señor. Y te pedimos, por favor, misericordia, misericordia. Señor, escucha al Padre que se siente angustiado porque sobre él pesa una gran carga, Señor, de su hogar, de sus hijos, Señor, de traer provisión. Yo hoy te pido que tú extiendas tu misericordia, Señor. Nosotros creemos en la fe en ti, Señor. Nosotros creemos que tú tienes el poder para abrir caminos en medio del desierto, para abrir valles, Señor, para abrir, Dios amado, para hacer llover maná en el desierto, para hacer que de la roca, de la imposibilidad, salga agua en favor de tu pueblo. Nosotros creemos que tú no nos pusiste en el desierto, Señor, para hacernos pasar necesidad, angustia, Señor, sino para revelarnos que tú eres Dios que se revela en el desierto, que se manifiesta en el desierto, Señor. Tú abres caminos donde no los hay, Señor. Yo siento que alguien está arrebatando milagros de la mano de Dios en esta hora. Yo siento que alguien está orando con fe en esta mañana como hacía días no orabas, y te estás volviendo a Dios y te estás volviendo al temor. Llegaste a esta transmisión y estás diciendo: eso era lo que yo necesitaba, esa era la palabra de fe que yo necesitaba. Hoy creo que Dios va a hacer algo en favor mío. Hoy adoro a mi Dios porque yo creo que Él va a hacer algo en mi favor. Yo creo que Él va a hacer algo en mi favor. Para Dios no hay nada imposible. Él dice en su palabra: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conocerán. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios lo hará de nuevo. ¿Recuerdas ese momento de angustia en el que Dios te visitó? Y en el que Dios, contra todo pronóstico, abrió la puerta en favor tuyo. Dios lo va a volver a hacer, pero esta vez asume la bendición con humildad. Asume la bendición con fe, no olvidándote de quién te puso allí. Ese es el sueño de Dios. Cuando te atreves a decir: Señor, fuiste tú quien me puso aquí, Señor. Fuiste tú quien me puso aquí. Alguien que se atreva a decir: Señor, es que ¿sabes qué? Este diploma, este título profesional, yo lo pongo a tus pies como una corona a tus pies, Señor, porque reconozco que tú fuiste quien me permitió obtenerlo.
Señor, es que esta posición de privilegio que hoy tengo, yo la pongo a tus pies, porque reconozco que tú fuiste quien me puso en este lugar, Señor. Vamos, alguien que se atreva a decirlo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo hoy declaro que esa empresa que estaba a punto de quebrarse, Señor, hallará una nueva oportunidad en ti, Señor. Y tú la sacas a flote, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, yo hoy lanzo una palabra profética sobre aquel empresario que sentía que su empresa se estaba ahogando, y de pronto en estos tiempos en el que el mundo dice crisis, sentías que ya no había posibilidades. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si tú hoy haces pacto con Dios y te vuelves fielmente a Él, el Señor va a sacar tu empresa a flote en el nombre poderoso de Jesús. Ese proyecto que tú tenías, declaro que hoy sale a flote en el nombre poderoso de Jesús. Ese ministerio en el cual estabas caminando, que se había perdido, yo creo que hoy sale a flote en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hoy el Señor pule, restaura ese ministerio. Y yo declaro que escucharemos, veremos, seremos edificados por la palabra de Dios a través de tu boca. Yo seré edificada por la palabra de Dios en tu boca. Yo tengo que verte bendecido. Yo tengo que ver tus fotos y decir: la gloria de Dios está sobre él. La gloria de Dios está sobre ella. Y tendré que gozarme. Tendré que verte testificar de que estás recibiendo las llaves de tu casa. Gloria a Dios. Yo hoy hago un acto profético en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Cristo que tendré que verte recibir las llaves de tu casa. Aleluya. Las llaves de tu casa en el nombre de Jesús. Vamos, si tú tienes unas llaves por allí cerca, esto no es locura, esto es un acto profético. Tómalas en tus manos, las llaves. No importa si en este momento es una casa arrendada. No importa si... No importa, vamos. Si es la casa de la familia, que no se preocupe papá, que tú no te vas a quedar con su casa. Esto es un acto profético. Papá, no te preocupes, que yo creo que Dios me va a dar mi casa. Esta es tu casa, papá. Dios me va a dar la mía propia. Vamos, toma las llaves y empúñalas. Yo me uno contigo en tu fe. Ay, yo siento la presencia de Dios aquí. Empúñala con fe y di: Señor, yo hoy tengo en mi mano estas llaves que no son de una casa propia. Pero yo creo, Señor, yo siento, yo me conecto, Señor, con ese punto en el tiempo profético, en el cual también tendré con esta intensidad las llaves empuñadas. Señor, pero ya no será una casa en alquiler, ya no será una casa en arriendo. Señor, me uno en mi espíritu con ese punto en el tiempo profético, en el cual tendré esta misma sensación, este mismo sentimiento de gratitud y de fe, porque estaré empuñando las llaves de mi casa propia, Señor, y te daré a ti la gloria, porque tú eres quien me ha llevado de menos a más. Y en ese momento recordaré esta mañana en la cual estaba empuñando unas llaves de una casa que no era propia, de una casa que no era la mía. Señor, yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, porque es tu voluntad verme bien, verme bendecido, verme prosperado. Señor, tú no me hiciste nacer para llevarme al fracaso, a la derrota, a la frustración. Tú no permitiste que mis hijos nacieran para que ellos vieran necesidad, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que mis hijos no verán el mismo contexto de necesidad que yo pasé. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que mis hijos
Señor, no verán estrechez económica, que mis hijos, Señor, no pasarán hambre, que mis hijos, Señor, no carecerán de recursos, no carecerán de ropa, de zapatos, Señor, de alimento, de momentos de diversión, Señor, porque yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, en mi mano bendición, para mí y para mi familia, Señor, en tu nombre, 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 Jesús, yo lo declaro, Señor, yo lo declaro, que yo como David vencí gigantes, me enfrenté a muchos gigantes. Con estas manos, Señor, yo enfrenté osos, leones, y con estas manos derroté a Goliat. Pero yo declaro, Señor, que aunque yo fui un hombre, una mujer de guerra, mis hijos, Señor, son los Salomones que nacen en el palacio. Mis hijos no verán necesidad, mis hijos no verán guerra, mis hijos no verán angustia. Mis hijos son la generación que nace en el desierto, Señor. Yo no solamente creo por mí, yo te pido misericordia por mis hijos, Señor, por mis hijos pequeños, por mis hijos grandes, por mi hija, Señor, por mi muñeca, por mi princesa, por mi príncipe, Señor. Ten misericordia, mi rey. Yo no te pido casa por mí, yo te pido casa por mis generaciones, Señor. Yo no te pido, Dios amado, un trabajo por mí, yo te pido por mis generaciones, porque es necesario que yo provea para mi esposa, para mis hijos. Sé, Señor, misericordioso, Dios amado, con este sentimiento que yo tengo de hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Yo no quiero cosas, Señor, que no me cuesten regaladas, Señor. Yo te estoy pidiendo hoy una puerta de empleo. Yo hoy te pido una puerta de provisión, Señor. Yo hoy te pido gracia sobre mi vida, como pusiste gracia en Moisés para hablar con Faraón. Yo hoy te pido gracias sobre mi vida, Señor, y yo declaro que aunque el mundo diga crisis, que aunque la economía diga crisis, diga recesión, tú, Señor, me pondrás en gracia y abrirás la puerta en favor mío, en favor de mi familia, Señor. Yo soy de aquellos que creen a tu palabra, Dios amado, que dice, Señor, que si tú alimentas a las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, tú harás mucho más por mí, Señor. Tu palabra me enseña en el libro de Génesis que con esfuerzo traeré el pan a mi mesa, Señor. Tu palabra me enseña en el Nuevo Testamento que Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y yo te pido que ese pan no falte en mi mesa. Yo te pido que tú me permitas encontrar una fuente de provisión. El mundo quizás dice, Señor, que las iglesias están llenas de gente floja, de gente que no quiere trabajar, de gente que todo vive declarándolo solo por fe, pero yo creo que no, Señor. Esta es una iglesia sana, esta es una iglesia con propósito, y esta es una iglesia que declara la fe principalmente, pero que también sabe que la fe necesita que le sean puestos pies para caminar en ella, porque la fe sin obras es muerta. Yo te pido misericordia, yo hoy te pido fuentes de empleo, yo hoy te pido oportunidades para aquellos que lo creen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Gracias porque esos José hallarán gracia delante de un Potifar, delante de un faraón, Señor. Tú los pondrás en gracia, Señor, y ellos sabrán, Dios amado, cuidar la oportunidad, así como José la cuidó. José no se aprovechó de la confianza que su patrón le dio, y fue tan fiel a él que se cuidó de no caer en pecado sexual, en fornicación con la esposa de Potifar, porque José tenía un corazón alineado al propósito de Dios. ¿Sabes? A veces Dios ha puesto oportunidades en tu vida, pero tú no has hecho lo de José. ¿Sabes qué has hecho tú? Has sido infiel a tu patrón, has sido infiel a la oportunidad que Dios te dio. Pero hoy es un buen día para volverse al Señor y para decirle: Dios,
Yo quiero ese corazón de José en mi pecho. Yo quiero ese corazón de José en mi pecho, Señor. Enséñame a serte fiel no solamente a ti, sino a aquellos que me den la oportunidad de ser bendecidos. Enséñame a ser fiel, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Declaramos que tú guardas nuestras casas, Señor. Declaramos que tú guardas nuestra salud. Declaramos, Señor, que aquellos que confiamos en ti tenemos un blindaje especial contra todo coronavirus, y no solamente contra todo coronavirus, sino contra todo aquello que quiera traer angustia y muerte a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, que mientras el mundo dice crisis, nosotros estamos en Cristo, Señor, y caminamos confiadamente en ti y en tu propósito, Señor, y a ti damos toda gloria y toda honra. Bendice al personal médico, Señor, que trabaja incansablemente en contra de este virus, Señor, a los enfermeros, a los médicos, Señor, a los instrumentadores quirúrgicos, a los cirujanos, a aquel personal administrativo, Señor. Bendice a los médicos en todas y cada una de sus especialidades médicas, Señor. Bendice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que tienen que transportar a personal, Señor. Bendícelos, guárdalos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos que tu pueblo levanta bandera de victoria en este tiempo, y que viene la ola de gloria en favor nuestro, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque cuando estemos completamente bendecidos y prosperados, no olvidaremos, Señor, que tú fuiste quien nos bendijo. No nos olvidaremos de ti, no nos olvidaremos de tu pueblo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.